Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el vídeo de hoy venimos con una propuesta que tenía muchas ganas de hacer, ya que me apetecía mucho, por un lado, usar un cierre de fleje y por otro lado, bordar esas florecitas tan monas en esa inicial tan romanticona. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 25 centímetros de guata termoadhesiva, 25 centímetros de papel de aplique o fliselina de doble cara y 25 centímetros de un lino rústico. Y luego un cierre de fleje de 10 centímetros. Y por supuesto necesitamos unas telas coordinadas, que en mi caso yo he elegido unas románticas, para hacer todo lo que es el patchwork y la letra aplicadita. También necesitaríamos pues, unos hilos de bordar si queremos hacer la rosita. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, los materiales ya los tengo cortaditos, ¿vale? Necesitamos dos piezas para la parte de arriba que harán lo que es el fleje, con unas telas que coordinen, cada uno podéis elegir lo que queráis. Necesitamos dos piezas de 6 centímetros por 13. Luego necesitamos del mismo tamaño guata adhesiva, dos piezas para el forro, y la portada necesitamos estas 5 piezas de 10 por 13 centímetros. Y luego necesitamos dos piezas con estampados diferentes, ¿veis? Esta sería un poco la secuencia que vamos a hacer, ¿veis? Más o menos. Y necesitamos 2 y 2, dos piezas de 10 por 7 centímetros y dos piezas de 7 por 8 centímetros. Luego necesitamos un cierre de estos de fleje de 10 centímetros y papel de aplique para hacer lo que es la letra, ¿veis? Yo ya la tengo recortada, aquí la tenemos, que yo lo que he hecho, he buscado en fuentes en Google y he descargado esta fuente, y lo que he hecho es, la podéis ampliar una a una y todo eso, pero bueno, yo lo que he hecho a mano alzada un poquito, la he variado un pelín, la he hecho un poquito, me la he adaptado a mi manera y me he hecho la letra A, ¿vale? Podéis hacer eso, hay miles de fuentes en internet que podéis descargaros, ¿vale? Explicaros que la letra siempre se corta en efecto espejo, quiere decir que tenemos que calcarla, la dibujaríamos por aquí, yo como la he hecho a mano alzada, pues digamos que la tengo ya dibujada, pero la tendríamos que calcar con efecto espejo, ¿vale? Para que os salga luego así. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la letra en su sitio. Entonces desprendemos lo que es el papel. Primero vamos a hacer toda la decoración y vamos a centrarlo, o sea, pues que nos quede la misma distancia arriba más o menos que abajo, ¿vale? Totalmente centrada. Vamos a ir a la plancha, lo pegamos y volvemos. Muy bien, pues ya la tenemos pegadita y ahora, como veis, no se aprecia apenas el contorno de lo que es al natural se aprecia más, ¿vale? Pero de todas maneras, a mí lo que me gusta es, con un boli de estos que se borran con la plancha, con un friction, yo voy, digamos, haciendo todo el contorno, para que a la hora de coser en la máquina me sea mucho más fácil de ver y de delimitar lo que es la letra. Bueno, ya lo tenemos todo delimitado. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar con una puntada chiquitita, como un 2, 2,5, vamos a pasar todo el contorno con un hilo gris oscuro o negro. Yo lo voy a poner en gris oscuro. Voy a preparar la máquina y a coser. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la florecita, ¿vale? Que vamos a hacer un círculo. Y le vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 patitas, ¿vale? Hacemos esta flor, yo voy a utilizar un rojo que luego os pasaré el número, ¿vale? Simplemente hacemos las 5 patitas. Y ahora, con el revés de la aguja, vamos metiendo dentro, fuera,
dentro fuera, o sea, vamos a ir intercalando. Esta he pasado por debajo, pues la siguiente me la salto. La paso por delante, la siguiente me la salto. Todo el rato así, hasta que vaya cogiendo volumen. Bueno, se nos ha acabado el hilo, entramos hacia adentro, hacemos un nudito y continuamos con un poquito más de hilo. Y continuamos, volvemos a salir aquí y continuamos. Bueno, ya tenemos hecha lo que es la rosita y ahora con hilo rosa vamos a hacerle como un puntito en el centro, como... A ver, voy a entrar y a volver a salir. Ahora vamos a hacer lo que son las hojitas, como unas hojitas en verde. Y eso lo voy a hacer en verde. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a marcar si queréis el centro, aquí y aquí, porque vamos a hacer una hoja espigada, ¿vale? Y eso quiere decir que salimos del centro hacia afuera. Quiere decir, voy a dibujar para que lo entendáis. Esta es la hojita. He marcado una línea aquí y ahora yo voy a ir pasando hebras así, en este sentido y en este sentido, hasta rellenar toda la hojita. ¿Vale? Bueno, creo que sí se aprecia, ¿no? Voy a ir haciéndolas en ese sentido y en ese sentido. Bueno, pues yo tengo hecha la rosita de aquí y ahora vamos a hacer una chiquitina aquí. Vamos a hacer 5 patitas. 1, 2, 3, 4 y 5 patitas. Salimos ahí y ya vamos con el revés de la aguja haciendo todo el circuito. Uno sí y uno no. Tan chiquitina es que la vamos a hacer en un momento. Terminamos. Vamos a hacerle un centro en color rosa. También, nada, un puntito en rosa. En el centro, un puntín. Nada, una cosa de nada. Y ahora haremos lo que es la hojita. Que no sé si le haré 1 o 2. Pero esta vez no la voy a hacer espigada, la voy a hacer normal, porque si no espigada tan chiquitina no sé si me va a salir. Es que es una miniatura, no mide ni... no mide nada. 2 puntitos vamos a hacer. Y mirad qué cosita más fina, monísima. Le voy a dar uno en medio para rellenar un poco. Y ya está, pero vamos, que es nada. Una hojita de nada. Vamos a hacer la otra. Ya está. Ya tengo las 2 hojitas. Vosotras podéis poner más, si queréis. Podéis poner en el pie, en la base, poner 2. Una más chiquitita, otra más grande. Pero bueno, yo creo que así queda muy fina. Y no he querido cargarlo mucho. Y aquí la he puesto porque ha habido un pequeño ahí escaloncito y creo que va a quedar muy bien así. Ya tenemos lo que es la inicial.
Bueno, como ya tenemos la parte delantera hecha, ahora vamos a hacer la trasera. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a unir esta a esta. Vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí. Y luego esta a esta. Y le vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Ahora vamos a sentar esta costura. Y ahora lo que vamos a hacer es encarar una con la otra de esta manera. Le pasamos un pespunte de aquí a aquí. Volvemos a sentar la costura o vamos a la plancha, como queráis. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la guata. La vamos a pegar justo en el centro y con esta pieza igual. Y luego quitaremos el exceso que nos haya podido quedar. Vamos a la plancha y volvemos. Bueno, ya lo tenemos pegado, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer es redondear las esquinas. Y así. Y hacemos lo mismo con la tela interior. Ya lo tenemos también arreglado y también la parte trasera. Y hay que ir rectificando todo lo que sobre. Ya va tomando forma. Ahora vamos a hacer las pinzas. Hay que hacer una pinza aquí y otra aquí. Y le dará esa forma tan mona y aquí igual. Si os aclaráis más, os lo voy a dibujar. Vamos a marcar justo a la mitad aquí. Justo a la mitad y marcamos aquí. Y teniendo eso en cuenta, cogemos una regla y hacemos coincidir justo en la otra esquina. Y marcamos una línea de aquí hasta aquí. Y en esta exactamente igual, unos 3 centímetros. Y ahora simplemente la vais a afinar un poco. Así serían las pinzas. Entonces, cuando cosáis, lo haréis de esta manera. Desde aquí hasta aquí, acabando en el filo. Pues vamos a la máquina a coser estas piezas y las dos del forro y volvemos. Vale, ya lo tenemos todo pasado y ya va cogiendo forma. Y ahora voy a marcar por aquí una puntada artesanal en rojo. Muy bien, ya lo tenemos ahí y ahora una puntadita artesanal. Bueno, ahora vamos a doblar, vamos a hacer la guía del cierre. Planchamos y planchamos. Y hacemos lo mismo con la otra. Planchamos y planchamos. El caso es que cuando vosotros la tengáis planchadita, os quede que se salga un poquito el tornillito si queréis, ¿vale? O que la cubra por completo y que luego quedará un pelín arrugadita, ¿vale? Pero muy poquito. No quiero que quede muy arrugado de ahí. Bueno, vamos a pasar este pespunte y este ladito igual. Muy bien, pues ya los tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es doblar por la mitad. De esta manera. Y ahora vamos a hacer encarar en la parte de aquí. Una y otra, así de esta manera. Vamos a pasar un pespunte a la máquina desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y volvemos. Bueno, le he puesto aquí una chorradita, como un marcadorcito que luego pues quedará como una trabillita ahí pequeña. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encarar el forro de esta manera, así. Y vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí. Y en la otra parte lo mismo. Un pespuntito. ¿Veis? Estoy encarando. Desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina a coser esto y volvemos, que ya nos queda muy poquito.
Ya estamos en este punto y ahora lo que tenemos que hacer es encarar una con otra y vamos a pasar un pespunte a todo el contorno, dejando una abertura en el forrito, haciendo coincidir las pincitas, todo el contorno excepto aquí, que le vamos a dejar una aberturita para dar la vuelta. Vamos a pasar toda la máquina y volvemos. Bueno, ya lo tenemos cosido, vamos a dar la vuelta a todo esto, a ver qué tal. Bueno, ya estamos casi terminando. Vamos a meter esta pieza, ¿vale? Que como veis tiene aquí, tiene como un tetoncillo, ¿vale? Que ese tetoncillo, una vez que pasemos el tubito, lo tenemos que cerrar para no perderlo, que no se nos salga, ¿vale? Entonces lo vamos a meter de esta manera. Al final esta yo la he cerrado un poquito más, ¿vale? De las medidas que os he dado, a esta pieza le he quitado un poquito, porque me gusta que entre justo, que no baile mucho la pieza esta. Metemos así, a la vez. Muy bien. Ya tenemos un lado, vamos a sacar el otro. Bueno, ya lo tenemos. Lo vamos a unir así de esta manera y ya metemos el tubito. Y este ganchito, el ganchito ese que veis ahí, ese lo vamos a doblar de esta manera así. Muy bien, ya lo tenemos tapadito, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar el forrito por dentro también. Bueno, ya tenemos nuestro monedero terminado. Me parece una verdadera cucada para regalar, ya que podemos personalizarla con la inicial. Y como habéis visto, ha sido muy sencillito de hacer y solo espero que os animéis a hacerlo. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!